Bueno, nos decía usted hace un momento, diputado Mejía, que la Suprema Corte interviene en algo que tiene que ver con la materia legislativa, a final de cuentas. Algunos podrían decir, bueno, entonces la Corte está legislando. Bueno, la Corte se convierte en el censor de lo que es motivo de consulta. Pues sí, porque, o sea, ¿qué es lo que se puede consultar y qué no? Pues lo dice la Corte, pero la Corte, ¿por qué lo dice? ¿Es un fallo? Porque lo invitaron a esta fiesta democrática en la que no tenía que meter su mano. Ellos tienen que ir a los temas estrictamente jurídicos y lo están haciendo pues, el depositario de definir qué procede para que se le pregunte al pueblo de México. Y evidentemente ahí la Corte es un poder muy conservador que va a ser muy restrictivo, porque lo que la Corte va a definir es qué temas son trascendentes, de trascendencia nacional, y ahí evidentemente van a poder convertirse en un candado insalvable para que haya consultas. De por sí ya hay una serie de restricciones. Son de esos asuntos en los que lo políticamente correcto es decir que todo el mundo estamos de acuerdo para no aparecer como retrógradas, pero en realidad es una simulación, es un gatopardismo, es hacer como que se cambia para que todo siga igual, y nosotros evidentemente hemos preferido hablar con toda crudeza, con todo realismo, a que esta ley no va a venir a permitir que la ciudadanía se exprese, por todos los candados que tiene, por todas las restricciones que se establecieron, y luego otro, por la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está acreditado su conservadurismo y su restricción a la vida democrática del país, que la lucha tiene que ser con la movilización popular y por la vía parlamentaria. La consulta nunca la van a hacer para el tema energético. Ahora, diputado Huerta, con este diagnóstico, pues entonces esto ya se murió. Si atendemos lo que nos dice el señor diputado Mejía, pues como que por un lado el 30% tiene que pedirlo en el Poder Legislativo, por otro lado ese 2% de origen un poco indefinido, momento, y luego la Corte, y luego en su momento se lo dijimos a los colegas que festinaban la llegada de la democracia con este tema. Yo insisto, fue a tole con el dedo. Es un viacrucis para el ciudadano accesar a ser efectiva. ¿Quién dijo que había sido una olla de atole o un barril de atole? Muy simplemente, primero tienes que conseguir los millones de firmas y ya luego el Congreso, la Corte te va a decir si es posible o no es posible. Entonces, ¿cuándo se ha visto eso? No facilitan ni siquiera las juntas distritales del Instituto ahora Nacional Electoral, usar métodos de tecnología moderna. Decir que el artículo 5 sigue en la ambigüedad y no define el rango de las reformas constitucionales con precisión, con claridad, en tanto que es el Congreso permanente, el constituyente permanente, y en un momento lo tiene que definir, como dice Mejía, la Suprema Corte. Y los temas lo dejan en la ambigüedad de trascendencia nacional, mayoría simple del Congreso. Yo quisiera ver que Peña Nieto, con toda esta fuerza que impulsa los supuestos beneficios de la reforma energética, se los diera a la oposición para que diéramos nuestras opiniones de las grandes mentiras que hace este señor, de que nos va a bajar la luz, de que nos va a bajar el gas, nos van a bajar el salario, bueno, por no decir otras cosas. Algo bajará, y a lo mejor hasta lo que está usted pensando, pero... No, el salario. Sí. Bueno, pues estaba usted pensando en el salario. Diputado Morales, usted, usted es parte de aquellos a quienes el diputado Huerta llamó ilusos. Permíteme contestarlo de la siguiente manera. El diputado Huerta está dando por hechos consumados, un proceso que todavía está en discusión, y te habla de una posición que se ha mantenido aislada del debate. Nosotros le hemos apostado al valor de la política para que le vaya bien a México. Cierto, Manuel, podríamos ser engañados, pero no dejamos de ocupar nuestro espacio en esta Cámara para buscar productos para los ciudadanos. ¿Qué es lo que es lamentable para la ciudadanía en general? Pues que la izquierda esté dividida. El principal beneficiario de la división de la izquierda se llama Enrique Peña Nieto y se llama también poderes fácticos. Qué lamentable
que existan fuerzas políticas que den por hechos consumados aspectos que no han pasado todavía y que mucho podríamos hacer todos juntos, Manuel, para poder enfrentar de manera contundente esta situación que, por cierto, compartimos el diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa, Rafa? Pues que somos menos del 30% en la Cámara, nuestro poder de actuación es limitado con respecto a quienes defienden los poderes fácticos, a quienes defienden los intereses de los que más tienen en este país. Y bueno, imagínate qué capacidad de interlocución tiene ese 30% dividido. No diferimos del diagnóstico, no diferimos de la posición política. Y yo creo que tendríamos que hacer un ejercicio político para intentar buscar los acuerdos que nos lleven a que esto que Manuel da por hechos consumados no pase. Compartimos plenamente lo que Manuel está señalando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues dejar de decir no a todo y ponernos a trabajar para buscar construir propuestas en beneficio de la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que hacer para que cambie esta realidad. El diagnóstico que se da es un diagnóstico que hemos compartido. Ya en el Senado de la República se validaron más de 1.700.000 firmas que presentamos para realizar la consulta. Y la propia ley que se aprobó contempla, como es por derecho, un estado de excepción, porque fueron presentadas con anterioridad a la aprobación de la ley. Muchas gracias. Diputado Félix, ustedes desde el Partido Revolucionario Institucional ven en esta iniciativa exclusivamente la amenaza, entre comillas, de derribar una reforma constitucional en materia energética que evidentemente es, digamos, la apuesta más fuerte de transformación que este gobierno ha promovido? No la vemos como tal. De hecho, es precisamente porque que hemos participado en que estos acuerdos se puedan lograr para tener esta herramienta que le permita a la ciudadanía opinar en temas diversos de lo que es el legislativo y el ejecutivo, incluso con efectos vinculatorios, estableciendo un porcentaje muy fácil de alcanzar de participación, que es el 40%, ¿no?, por parte de la ciudadanía en estos temas. Por eso ahí es donde yo diferiría con Ricardo en cuál es la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque si bien es cierto que puede tener la opinión de los ciudadanos puede tener efectos vinculatorios en los temas que se discutan aquí en el legislativo o en las políticas públicas que esté aplicando el ejecutivo, pues habría que ver quién es el intérprete de que no contravenga la Constitución, y ese es el Poder Judicial de la Federación. Por eso esa es la participación. Pero, ¿en qué punto se puede dar que la opinión se convierta en la determinación obligatoria? Porque si va a ser el 40%, pues el 40% no es la mayoría de nada en ninguna parte del mundo. Entonces, o sea, un 40% de los señores que participen en una consulta va a determinar, primero, el 60% de la opinión de los que no participaron, o cómo está esa proporcionalidad y esa representatividad. Primero que nada, las participaciones en las elecciones aquí y en todas partes del mundo nunca han sido tan copiosas que rebasen, que lleguen al 70%. Eso hay que decirlo claramente. Hemos tenido elecciones donde en la participación tenga 60, 61% y donde aún así se prevalece una mayoría relativa. Lo que se está estableciendo aquí es que cuando hay una participación que permita superar el 40%, haya una vinculación directa a la opinión del ciudadano sobre el tema que se está poniendo en consideración. Que puede ser que lo haya puesto en consideración el mismo legislativo a través del 33% de sus integrantes, el propio ejecutivo, ¿no?, cuando haya voluntad política del ejecutivo en turno de presentarlo, y por supuesto la ciudadanía, como lo decían, a través de una representación del 2%, que traiga los temas que específicamente le interesa al ciudadano de a pie, que se ha tomado en cuenta su opinión. En ese sentido. Y ahora, ¿cómo consideramos nosotros que debe ser? O cómo consideramos que está esta posibilidad? Creemos que es correcta, porque al final del día quienes llegamos aquí
la mayoría, como es mi caso y es el caso de otros 299 diputados, llegamos con una mayoría relativa representando sectores de la sociedad y ya traemos el sentir de ese sector de la sociedad que se vio, se definió o se vio, hubo empatía en las propuestas que nosotros hicimos en su momento cuando estuvimos en campaña. ¿Es perfectible, aún no lo hemos terminado y este instrumento en su momento sufrirá algunas otras modificaciones, estoy seguro, hasta llegar a algo cercano a lo que debe ser un instrumento para permitirle a la ciudadanía opinar en los temas que se están discutiendo en el legislativo o las políticas públicas que está aplicando el ejecutivo. Muy bien, ¿qué nos garantiza que esta ley vaya a permitir otra forma de actuación política, que no sea avalar lo que ya se decidió? De eso se trata, Rafael, de que la consulta popular deje de ser un instrumento de los gobernantes y se convierta en un instrumento de los ciudadanos. Eso es lo que nosotros estamos buscando. ¿Para qué? Como ya dije, empoderar al ciudadano en su poder de incidir en la política gubernamental, en las acciones legislativas. Y un ejemplo muy claro es lo que acabamos de vivir con la reforma energética. Vimos diferentes encuestas que señalaban que más del 70% de los mexicanos están en contra de la reforma energética. Tan conscientes son el PAN y el PRI que están intentando impedir por todos los medios que se le consulte a la ciudadanía de manera directa, que nos diga si quieren o no quieren que se privatice Pemex. ¿Cuál es el punto aquí? Esta es una muestra fehaciente de que México necesita avanzar hacia instrumentos democráticos donde nuestra soberanía, es decir, el pueblo, participe de decisiones importantes. ¿A qué se le tiene miedo, Rafael? ¿A qué se le tiene miedo si se dice que es una reforma que cuenta con el consenso de la ciudadanía, que es una minoría la que está en contra? Bueno, pues quitémonos de dudas, que se le consulte al pueblo mexicano si está a favor o en contra de la consulta sobre la reforma energética. Muchas gracias. Diputado Huerta, usted nos tenía por ahí algo guardado, porque dijo, ahorita voy a seguirle y ya se acabó su turno. Es que el artículo 9 de la ley que nos envía el Senado mantiene, entiéndase por instituto, el Instituto Federal Electoral, y esto fue publicado, una reforma, el 10 de febrero. Después. Quiere decir que el 25 de febrero, cuando el Senado discute, no le cambia ese concepto, y ahora en la Cámara no vamos a poder discutir ese artículo, porque nada más se discute lo que reformó el Senado, es decir, la trampa del PRI siempre y los que colaboran con ellos, porque aquí decimos que no, que hay que analizar la energética, pero el PRD votó a favor de la reforma hacendaria, que es, entre paréntesis, la que permite los gasolinazos. Apenas el sábado, ya en el sexenio de este señor Peña Nieto, 70 centavos más la gasolina. No hay que olvidar que ganamos menos que los norteamericanos y consumimos gasolina más cara. Lo que vamos a discutir en próximos días no va a resolver el problema. Luego vamos a tener que entrar a reformas posteriores, es la única manera que yo creo que se va a resolver, donde tengamos que decir, ahí donde decía Instituto Federal Electoral, ahora tiene que decir Instituto Nacional de Elecciones, porque ya lo cambiamos y al parecer están dormidos. No, es maña del PRI, es maña del PAN, y es los que están con ellos ahí en estos acuerdos que se dejan seducir, se dejan engañar, y esa es la desgracia de este país. Pues como, es que al señor diputado Mejía ya le dio risa. A ver, diga usted, diputado. No, bueno, la verdad es que aquí se ha descrito, es un vía crucis, es una simulación. Supongamos que un conjunto de ciudadanos logran la proeza de juntar las firmas equivalentes al 2% de la lista nominal de electores. Supongamos que brincan este primer obstáculo. Segundo, tienen que librar una serie de restricciones, ni ingreso y gasto del Estado, ni derechos humanos, ni el artículo 40 constitucional, ni seguridad nacional, ni reforma constitucional, entre paréntesis. Y luego, después de esto, llevarlo a la Cámara y después esperar a que los señores del Olimpo de la Suprema Corte digan que procede o no procede, porque es un tema de trascendencia. Si esto se lograra, todavía tendría que participar
el 40% de la lista nominal para que la consulta fuera vinculatoria. Es decir, es un conjunto de requisitos para que esto no se aplique. Es decir, realmente esta ley de consulta popular no resiste el análisis y nos parece que es meramente retórica para justificar una bandera política, cuando la realidad es que ya se cedió todo y tenemos ahora que reconquistarlo por la vía política y por la vía parlamentaria. Pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y le vamos a ofrecer a usted un programa especial, un segmento especial dentro de esta emisión, en el cual el cronista Miguel Reyes Razo analiza, junto con otras personas, el centenario de Octavio Paz, que como usted sabe hay una comisión legislativa que se ha encargado de promover este reconocimiento y este recordatorio nacional de los 100 años de uno de los grandes hombres de las letras de este país. Acompáñanos y después de eso regresaremos a las conclusiones de este panel.